Estamos avanzando con lo de Juan Aguilar, que posiblemente se está cerrando hoy, que todavía vamos a seguir con esto. Y lo de Mina, estamos muy bien, se está muy bien encaminado, falta resolverse lo que es el tema de la gente y el jugador. Pero según tu experiencia, ¿se cierra eso? ¿Va a ser positivo a favor de Cerro, Darío? Sí, es positivo, estamos tratando de cerrar un contrato de 3 años, estamos con eso y yo creería que se pueda. Y lo de Mina, hay un arreglo entre Cerro, River, Cerro, pero falta con el jugador. ¿Está así la situación, Darío? Sí, sí, está bien encaminado entre Cerro y River Plate, está perfectamente, creo que un 80% diría yo. Ahora se está arreglando lo que es el tema del jugador y la gente con la gente de Cerro. ¿Cuándo se cerraría lo de Mina? Yo creería que mañana a primera hora se debería cerrar todo como que mañana cierra el libro de pases, creo que mañana se tiene que hacer todo. Entonces ves bien encaminado la situación de Aguilar y lo de Mina para Cerro Porteño. Sí, exactamente, lo veo muy bien encaminado, yo creería que mañana se puede cerrar los dos. La otra noticia es que Francisco el Gato García, firmó por un año más con Cerro. Sí, acabamos de cerrar lo de Gato García, un año más, bueno, ahora seguro va a empezar de nuevo Diciembre esta de oportunidad. 2018, Darío. Hasta diciembre del 2018.